la eficacia de los sacramentos. Porque estamos tratando el tema de la reforma y nos hemos ido por diferentes capítulos, vamos a decirlo así. Es una historia muy compleja, muy larga. Tratamos de hacer una síntesis. Hoy hablamos, por ejemplo, en la clase de la reforma anglicana y lo dimos en una primera parte, la influencia política, esa puerta que se abrió para que luego sí hubiera realmente una verdadera reforma en Inglaterra, pero que en un principio se debió a intereses políticos de Enrique VIII. Entonces hoy vamos a hablar un poco de los sacramentos, porque no sé si usted se ha dado cuenta de que a medida que ha transcurrido la historia de la Iglesia, hay diferentes opiniones, creencias, nociones teológicas en torno, sobre todo a los sacramentos, que la Iglesia Católica tiene 7. No sé si usted se ha dado cuenta, los que vienen de origen católico seguro lo practicaron. Algunos ya ni recuerdan cuáles fueron los 7 sacramentos de la Iglesia. Y los protestantes, los evangélicos, que no es lo mismo, aunque se parecen, porque cuando hablamos de iglesias protestantes son aquellas iglesias históricas que se reformaron, pero cuando hablamos de evangélicos hay otros movimientos, por ejemplo los pentecostales, que son muy populares hoy en día, que no vienen de esa historia común, aunque comparten creencias que establecieron en aquella época los reformadores. Entonces, básicamente, seamos evangélicos o protestantes, tenemos 2 sacramentos. Y los 4 dicen que tienen uno. Es un poco que vamos a hablar hoy en esta mañana de esto. Y vamos a orar primeramente pidiendo a Dios que nos ayude en la comprensión de esto que se va a explicar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te alabo y te doy gracias. Gracias por esta nueva oportunidad de compartir tus enseñanzas, Señor, que son tan útiles, tan necesarias para nuestro crecimiento en la fe. Ayúdanos a entender estas cuestiones históricas que a veces son un poco densas, pero ayúdanos porque conociendo la historia nosotros podemos enfrentar con mejor visión y seguridad el presente y el futuro de lo que creemos y de lo que hacemos como iglesia. Así, oh Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, que tu presencia siempre esté con ellos, que tu Espíritu los guíe y que esta enseñanza los ayude a fortalecer su fe. Así en Jesús se lo ruego. Amén, amén y amén. Bueno, tenemos que hablar de 2 cosas esenciales y voy a ser bastante sintetizado en lo que voy a explicar. En el tiempo que está desarrollando la reforma, había sacramentos, por ejemplo, como la penitencia. La penitencia era un sacramento que practicaba la iglesia en aquel tiempo, de manera que si usted se flagelaba o practicaba alguna penitencia, pues usted podía recibir el perdón. Entonces, cuando hablamos de sacramento, la Iglesia Católica básicamente en ese tiempo enfatizaba mucho en las obras del ser humano para alcanzar salvación. Todo lo contrario de lo que pensaban los reformadores como Lutero y como Calvino y otros más, que lo importante era ¿qué cosa? La fe en Jesucristo. Por eso ese redescubrimiento de Lutero de que solo la fe nos puede conducir al cielo. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos Romanos, que es el texto lema de la Reforma, Romanos 1:17, y toda la carta de Romanos está inspirada en eso. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el tema fundamental que defendieron. De ahí se desprenden muchas cosas. La sola fide, la sola scripture. Después también se habló del
del sacerdocio universal de los creyentes. Pero todo el énfasis, y hay un pasaje en Efesios que enfatiza muy fuerte sobre la fe, sobre la gracia por medio de la fe, que se encuentra en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice: salvo por así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo. Y pone un paréntesis: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, muy importante, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra también dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces el énfasis protestante estuvo precisamente en esto, en el hecho de que el medio seguro para salvarnos es creer en Jesús. Es el medio que Dios ha establecido para la gracia, y que otro medio que ofrece al ser humano es la palabra de Dios. Pero imaginemos el contexto que les hablo. La Biblia ha sido secuestrada por el magisterio de la iglesia. Estamos en una época de hay poca movilidad. 1492 ocurre algo, nos descubrieron, ¿de acuerdo? Cristóbal Colón. Gutenberg, 1500 y piquito, inventa ¿qué cosa? La imprenta. Pero estamos viviendo en una época en que la vida está estática, en un feudo. Estamos saliendo de la época medieval. Y entonces está el poder del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, que es una alianza muy poderosa. Y el Papa está supeditado a esa alianza. En un momento de la historia hubo uno de los papas que fue apresado. Entonces Carlos V tiene un poder muy grande. Estamos en ese fermento de radicalidad por un lado, de reformas religiosas, del intento de Enrique VIII, y de que lo logró, lo intenta, de separarse del papado, lo logra, anulando su matrimonio. Estamos viviendo una época que se está revolucionando la manera de ser iglesia. Hay muchas cosas que están ahí, de telón de fondo, de trasfondo, en la vida de la iglesia. Hay corrupción, hay indulgencia, hay un énfasis en un sistema sacramental que se ha convertido en un negocio, y al cual Lutero protesta, y por eso clava sus 95 tesis en Wittenberg, en el castillo donde él se reunía. Él, siendo un sacerdote agustino proveniente de la Iglesia Católica, se da cuenta de esos males, y algunos piensan, algunos historiadores dicen y afirman que Lutero en realidad nunca quiso dividir la iglesia, quería reformarla. Él no quiso hacer una nueva iglesia, pero al final surgieron nuevas iglesias, como fue la iglesia luterana en Alemania, como fue todo este movimiento calvinista que sigue hasta nuestros días, que es más que una iglesia, como fue la iglesia anglicana en su tiempo. Entonces, este énfasis en la vida sacramental estaba muy impregnado y era muy atractivo para el pueblo. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando uno analiza la vida de la iglesia, y no estoy juzgando, la iglesia católica, por qué está tanto énfasis en lo sacramental?
¿qué es lo que es un sacramento? ¿De dónde viene la palabra sacramento? El sacramento es un juramento. Y es una palabra que no existe en la Biblia, que fue tomada del latín y que era el juramento que hacían los soldados romanos. Entonces, cuando hablamos de sacramento es algo que es sagrado, algo que por el acto en sí es sagrado ante Dios. Pero es también, el sacramento es una realidad material, una forma que se trata de expresar algo que está ocurriendo dentro de la persona. Pongamos, por ejemplo, el bautismo. Y de paso diré que hay muchas maneras de entender el bautismo. El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consiste el bautismo? Nosotros, y la mayoría de las iglesias protestantes, por ejemplo, creen en el bautismo como un testimonio de fe. Algunos dicen es una ordenanza de la iglesia. Y eso es un debate histórico muy grande. Pero al final Calvino resumió y dijo, bueno, mira, es un símbolo, es un signo externo de algo espiritual, es una realidad visible que expresa algo que invisiblemente está ocurriendo en la vida de las personas y que es algo muy profundo, muy interior. Pero las opiniones eran tan diversas. Lutero, por ejemplo, creía en la consustanciación. Cuando hablamos de la Santa Cena, por ejemplo, que era otro o la Eucaristía, como la conocen los católicos, que era otro de los sacramentos que practicaba aquella iglesia. Entonces, el pan, decían los católicos, en la transustanciación, decían los católicos, consustanciación, decía Lutero, y un símbolo de una realidad espiritual profunda que ocurre, decía Calvino. ¿Ven las diferencias en los énfasis? ¿Qué es la transustanciación? Bueno, el pan y el vino se convierten en el acto sacramental en ese momento en cuerpo y sangre de Cristo. La hostia, como decimos nosotros, es el cuerpo de Cristo. Y ese vino es la sangre de Jesús. Pero nosotros no lo entendemos así, lo vemos como un símbolo, como algo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y es la comunión con ese Cristo Redentor que te redime, que te salva, que te santifica, que te limpia. Pero esas son realidades espirituales. Pero los católicos creían en la transustanciación. O sea que había un misterio ahí, había un milagro. En ese momento no era pan, sino era Jesús que estaba en cuerpo. Y no era vino, sino que era la sangre de Jesús. Por eso se decía transustanciación. De una sustancia a otra. Lutero dijo, no. Y viene el debate. Es pan y vino. Sí, es pan y vino. Pero también la presencia mística de Jesús y su sangre están reflejadas ahí. Y Calvino dijo, no. Esas mediaciones no son absolutamente necesarias. Lo importante, el mediador que tenemos, ¿quién es? Es Jesús. Por eso los cuáqueros fueron más allá que Calvino. Fueron tan radicales que quitaron todo lo externo. Convirtieron la religión en algo muy simple y sencillo, tratando de encontrar su verdadera esencia. Y dijeron, no, hay un solo sacramento. La vida. Tu vida es lo más sagrado que hay para Dios. Entonces creían en esa comunión, tal y como la creen todos, la mayoría de los creyentes, pero ese acto no es un acto ritual, no es una ceremonia externa, es algo que ocurre dentro. Es la comunión con el Cristo dentro. Y ahí celebramos la cena en nuestro corazón. Amén. Esa es la creencia que
que hay detrás de él. Pero fíjense este contraste que hay y los énfasis tanto de los protestantes en el tema de la fe y los católicos en el tema de las obras. Por eso surge el sistema de las indulgencias también, que fue por un motivo bueno, pero luego se convirtió en una perversión dentro de la iglesia. Entonces, todas estas cosas tenemos que entenderlas en su contexto original. Y son cosas que Dios ha permitido. Hay un libro que me habla claramente y me ilustra todo esto que ha sucedido, porque todo esto que estamos analizando en la vida de la iglesia también tiene un trasfondo judío. Habían actos de iniciación para pertenecer a la comunidad religiosa judía. ¿Cuál era? La circuncisión. Al 8º día de nacido de un niño se circuncidaba, se le cortaba el prepucio con una piedra bien afilada de aquel tiempo. Era bien doloroso. Hoy ponen anestesia. Pero era una señal externa del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, cuando uno, por ejemplo, lee Hebreos, por ejemplo, habla cosas muy importantes. Y Hebreos es como una bisagra. Hebreos nos pone en contacto con el trasfondo judío del cual se nutre la experiencia cristiana, porque lo que tenían los primeros discípulos, ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Tenían el Antiguo, sobre todo la Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento al griego, porque muchos de los discípulos y de los judíos que seguían a Cristo estaban en la diáspora o habían venido o descendían o habían vivido inicialmente fuera del ámbito judío y ya no conocían el hebreo. Entonces, ¿cómo leer la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, los profetas, si lo que hablaban era griego? Es como un niño nacido aquí en Miami que lo que habla mejor que lo que es el inglés que el español. Entonces, si va a venir a un culto aquí, va a querer que sea en inglés, aunque entienda algo de español, pero le gustaría que le hablaran en su idioma, porque es el que, yo no sé si a usted le pasa, solo rápido, a usted lo ofenden en inglés y no lo afecta tanto como cuando lo ofenden en español, ¿no es verdad? No sé por qué, de verdad que ahora no tengo una respuesta, es algo que se me ocurrió aquí. Pero a mí me ha pasado en el trabajo, me han dicho disparates en inglés y yo me he quedado así. No entendí mucho. No sé hasta dónde llega tu ofensa. Entonces, en español es distinto. Y también pasa a la inversa. Hay un señor que trabaja en la tienda que cuando se molesta, él habla los dos idiomas y lo habla bien. Pero cuando se molesta, pelea en inglés. Porque es su idioma. Es el que tiene más fuerza. Ahí está quizá la respuesta, ¿verdad? Entonces, volviendo a esto que estamos hablando, ¿no? Había gente allí que no sabía hebreo y por eso se tradujo. Los 70, una traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego, pero era solo al Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo, no tenían las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, no tenían nada. Los evangelios todavía no se habían escrito y esos primeros cristianos se basaban en esa experiencia. Por eso vamos a encontrar muchas reminiscencias a todas esas prácticas y símbolos externos de la religión judía. Lo que se ha llamado también las figuras, las sombras. Hebreo habla de eso, Hebreo habla de esas sombras del pasado que Dios permite en su condescendencia con el pueblo, permite todos esos ritos, todas esas expresiones externas y nos va llevando por ese camino. Porque no hay otra manera de comunicarse con el ser humano a través de los símbolos y de sus realidades materiales. ¿Existe otra manera? Imposible. Entonces, el símbolo en sí no es malo. No nos llevemos la idea aquí, cuando yo estoy explicando esto, que los ritos, que las ceremonias son malas en sí. De hecho, agrupan gente. De hecho,
tienen una capacidad de comunicarse más ampliamente de lo que es una definición como tal. El símbolo como tal es muy rico en significado y en experiencia para el ser humano. Así que tiene algo positivo, tiene algo... Ahora, el problema del rito, que es otra cosa, no es lo mismo rito que símbolo, el problema del rito es que con el uso se va perdiendo el sentido de lo esencial, de la realidad, que es ¿quién? Jesucristo. Entonces ahí es donde estaba el debate protestante. El énfasis en la vida sacramental del pueblo que enfatizaban los católicos en las ceremonias externas, que se convertían en algo cada vez más externo, como decimos, con mucha pompa, y la vida sencilla, de una fe genuina, de una relación directa con el Señor, que era el énfasis. Por eso ellos enfatizaron en solo la fe, en solo la Escritura, en solo la gracia. Entonces la fe y la palabra para el protestante eran los medios por los cuales Dios salva y fortalece la vida humana. Pero los católicos decían, no, pero también una manera. Y entonces ellos en la réplica decían, bueno, pero espérense un momento. Si es así, entonces solamente porque Cristo murió en la cruz y tú creíste en este salvo, entonces no hacen falta las obras. Entonces se enfatizaban en Santiago, que dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Y hay un juego de palabras, dice, yo te puedo mostrar mi fe a través de mis obras, pero tú también. Entonces, había como en aquel tiempo una tensión entre la fe y las obras. Pero aquí en Hebreo me gusta mucho en torno a esto, porque dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, cuando usted lee Hebreo, te está hablando de lo que sí es absolutamente necesario, y nos está presentando que Cristo está por encima de todo eso. Que en un tiempo Dios lo permitió, Dios permitió a los judíos hacer esos sacrificios de animales, y eran sombras de lo que habría de venir. ¿Qué es lo que es una sombra? Todos nosotros proyectamos una sombra, pero la realidad no es nuestra sombra. Por la sombra tú puedes encontrar, puedes ir viendo, seguir una sombra y puedes encontrar de quién es esa sombra. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento va apuntando siempre a una realidad suprema que está por encima de todo, a un poder supremo, a una palabra viva. Y esa palabra viva que habitó entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan, ¿quién es? Jesús. Y aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en la consumación de los tiempos, de la historia humana y del proceso de salvación de Dios, vino Jesús como una realidad viviente para habitar con nosotros. Pero ese Jesús vivió, comió, bebió, sufrió, murió, resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Entonces, ¿con quién es la comunión? También la palabra dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y solo hay un único nombre en el cual tú y yo podemos ser salvos. ¿Quién es? Jesús. Entonces la comunión es con Él. Y cuando vamos a celebrar la Santa Cena, si esa realidad espiritual, ese proceso de santificación y de redención no está ocurriendo dentro de mí, el símbolo es algo vacío.
es algo simplemente externo, porque no está produciendo, no está fortaleciendo tu fe y no está siendo un medio de gracia para que seas salvo. Amén. Entonces, eso era el énfasis protestante y el énfasis sacramental estaba en los católicos. Así es como yo leo este problema. Por eso los protestantes quitaron todo eso y dijeron, no, 7 es demasiado. La extrema unción, vamos a dejarlos en 2. Y después los 4 dijeron, no necesitamos nada de eso. Si Cristo está aquí. Y entonces, ¿cuáles son las obras de fe que yo tengo? El servicio. Yo voy a servir. No necesito un momento especial en que soy bautizado en agua para recibir el Espíritu. Esa puede ser una experiencia tan válida y está bien. Hay gente que lo ha confesado, lo ha testimoniado, ha dicho, yo en el momento que fui bautizado en agua, que practiqué ese rito formal en la iglesia, sentí un nacimiento, una renovación, que el poder del Espíritu Santo estaba siendo bautizado por el Espíritu Santo. Y hay muchos hermanos que lo creen así. Y está bien. No negamos eso. Pero es solo un momento. Entonces, ahí entran preguntas que uno puede decir, bueno, ¿el Espíritu Santo solo te puede bautizar a ti en la experiencia del bautismo en agua? ¿O hay otro momento en tu vida donde tú sientes ese bautismo, o tú tienes esa experiencia? ¿Hay circunstancias en la vida donde tú te has sentido que la presencia del Espíritu Santo te acompaña, te bendice y te fortalece? Es complejo hablar de eso, cada quien tiene su experiencia y hay muchas opiniones en torno a eso. Pero si vamos a ser herederos de esta herencia protestante, y creo que lo somos en parte, en gran parte, tenemos que creer precisamente en eso, en que el único medio de salvación es Jesús. Es Jesús. Yo solo necesito a Jesús. Y el problema del ser humano es que todo lo complejiza con el paso del tiempo. Cada día, ¿cuántos libros se habrán escrito? ¿Tiene idea de usted? Todo esto que le estoy diciendo puede ser negado por otros. ¿Sí? Esta es mi perspectiva, mi experiencia. Como yo veo el asunto. Pero, entonces uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué validez tienen los sacramentos en la Iglesia Católica? ¿Son importantes? Yo creo que para ellos sí. En su sistema de valores y de creencias, para ellos practicar la Eucaristía, sí, tienen un valor, siempre y cuando no pierdan el sentido original por lo cual lo están haciendo. Sí lo tienen. Tienen un valor también que atrae mucha gente. El problema y el peligro está en que se pueden quedar en lo externo y no en lo que significa eso que están haciendo. Y es donde eso al paso de los años, mucha gente que se ha bautizado en agua o que ha tomado la Santa Cena, su vida no han dado frutos espirituales. Entonces uno puede, y uno no es Dios para juzgar a nadie, pero lo que quiero decir es que no es absolutamente necesario para la salvación. Lo importante es tu relación directa con Jesús. Y esas son sombras del pasado, de las formas de la religión que van tomando a través de la historia, pero que nos van apuntando a una realidad mucho mayor, más espléndida, que es la realidad de Cristo mismo. Que eso sea lo que nos transforme, amén. Que eso sea lo que encontremos. Ya Dios nos está buscando. No es que tú estás buscando a Dios, Dios te está buscando desde el principio. No importa dónde te metas, no importa que seas rebelde y te escondas, Dios te está buscando. Dios quiere hacer algo contigo poderoso. Dios quiere que tengas esa relación con Él
y esa comunión plena cada día, cada mañana, no solo en un acto bautismal o en una celebración litúrgica, no, sino en cada minuto de tu vida, que esa presencia de Jesús esté contigo. Por eso Jesús él mismo se da a entender como el pan que descendió del cielo. Y eso es lo que significa, ese pan es Jesús. Y nosotros debemos nutrirnos de su vida, integrarla a nosotros para que seamos transformados y para que seamos bendecidos, glorificados, santificados y salvados en Jesús. Amén.